De todas maneras, Muy buenas noches. El programa de hoy lo vamos a dedicar al voto en blanco, que en las encuestas previas a las elecciones del domingo 9 de marzo fue protagonista virtual, pues llegó a alcanzar índices de entre el 30 y hasta el 40% dependiendo de las encuestas, de tal forma que muchas veces estuvo por encima de los porcentajes que registraba el presidente candidato Santos. Sin embargo, a la hora de las urnas se desinfló y solo alcanzó un poco más del 5% por encima de los votos que alcanzaron el Polo y la Alianza Verde. Y las razones que aducen los analistas de este desinfle es que las elecciones de Congreso son básicamente clientelistas y amarradas y que no hubo suficiente pedagogía para la gente entendiera cómo era que se votaba en blanco. A diferencia de otros países donde el voto en blanco se considera nulo, en Colombia es válido, tiene efectos políticos y si logra la mayoría, como fue el caso del Parlamento andino, las elecciones tienen que repetirse, pero en ellas solo podrían participar las listas que no alcanzan el umbral. En el caso de las elecciones uninominales, como son las presidenciales, las de gobernadores y alcaldes, no podrían participar los mismos candidatos. En el país solo se registran 2 casos en los que ganó el voto en blanco y hubo que repetir elecciones. En 2011 en Bello, Antioquia, y en 2003 en Susa, Cundinamarca. Ahora, de cara a las presidenciales, la opción del voto sigue viva, del voto en blanco sigue viva, como expresión tanto de descontento con los candidatos como de protesta por el estado de cosas. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha anunciado que promoverá el voto en blanco si es destituido y algunos sectores del Polo proponen votar en blanco si su candidata Clara López no pasa a la segunda vuelta. Si bien el voto en blanco no ha tenido especial relevancia, salvo en casos aislados como en Argentina, por ejemplo, en 2001, cuando por la crisis económica el voto en blanco llegó al 26%, en nuestro caso, en el caso colombiano, lo cierto es que si sumamos a los votos en blanco el 1.800.000 de votos nulos que se produjeron en las pasadas elecciones y la abstención que superó el 56%, el panorama es el de una democracia inmadura, frágil, que se traduce precisamente en la desconfianza y el descreimiento de la gente en los políticos y en la forma como hacen política. Por todo esto y a pocas semanas de la elección presidencial, hoy nos vamos a hacer preguntas alrededor del voto en blanco. Si sigue siendo una alternativa o si más bien se trata de una trampa que acaba beneficiando a los que pretende castigar, es decir, y para resumirlo en pocas palabras, si sirve para algo el voto en blanco. Para responder a estas preguntas y aportar claves a la discusión, hemos invitado hoy al profesor Jean Basset, doctor en Ciencias Políticas de la Sorbona, profesor de Gobierno y Relaciones Internacionales de las Universidades del Rosario y del Externado y de la Academia Diplomática de la Cancillería de Colombia. Al señor Gustavo Bolívar, un reconocido guionista de exitosas telenovelas, autor de varios libros, entre ellos uno que publicó en 2002 y que hoy cobra pues mucha relevancia y mucha actualidad, que se tituló ¿Cómo se roban las elecciones en Colombia? Y en tercer lugar tenemos como invitado al exmagistrado de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, el doctor Jaime Araujo Rentería, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en finanzas de la Universidad de los Andes y excandidato a la presidencia de la República en 2010. Y como cada noche, el periodista y columnista y escritor Antonio Caballero. Así que para empezar nuestra discusión, les pregunto si el voto en blanco es un fenómeno que ha ido ganando importancia, pero que termina siendo irrelevante. ¿Y a qué corresponde principalmente? ¿Si a indignación o a indiferencia más bien de la gente? Doctor Araujo, empecemos por usted. Gracias. Mire, nosotros tenemos una apreciación distinta porque ya los hechos demostraron que el voto en blanco sí sirve. Si usted ve el voto en blanco en el Parlamento andino, tuvo cerca de 3.700.000 votos. Le ganó a todos los candidatos sumados. Pero si adicionalmente le agrega usted que el registrador reconoce
que por lo menos el 50%, y cuando él reconoce el 50%, nosotros creemos que por lo menos el 90% de los votos nulos son votos en blanco. Eso lo que quiere decir es que el voto en blanco para el Parlamento andino, que el voto nulo tuvo cerca de 2.700.000 votos sumados, ¿sí? Eso se acerca a los 7 millones de votos. Si usted suma 7 millones de votos, es más que toda la unidad nacional del presidente Santos, el Partido Liberal, el partido de la U, ¿sí? Es 3 veces Uribe más un 50%, o sea, 3 veces y media Álvaro Uribe. Entonces, el voto en blanco sí produjo efectos. Pero adicionalmente, si usted lo ve en las otras elecciones, y hacemos el caso de Cámara y el caso de Senado, con los votos nulos, el voto en blanco se está acercando a los partidos, cerca del 16%, o sea, 11 y pico por ciento de votos nulos, más 5.6 de voto en blanco, eso llega a una cifra cercana al 16%. ¿Sí? Entonces, el voto en nulo es parte del voto en blanco. Eso hay que dejárselo claro a las personas. ¿Por qué? Porque la registraduría diseñó un tarjetón donde producía por lo menos 3 votos nulos y eso hizo que se anularan las elecciones. Si usted marcaba 3 veces. Perdón, doctor Araujo, pero ese voto nulo no tiene efectos políticos. Claro que produce efectos jurídicos y políticos. El efecto jurídico ya lo sabemos porque lo tiene la Constitución. Es que las listas que no pasan el umbral cuando se trata de las pluripersonales, ¿sí?, no pueden volverse a presentar. Y las que se presentan tiene que ser con otros candidatos. Y en las uninominales es claro que el efecto jurídico los barre a todos. Y estamos hablando solo de efectos jurídicos. El efecto político es mucho mayor. Si en Colombia el voto en blanco gana en las elecciones presidenciales, lo que se abre necesariamente es una asamblea constituyente. Y una asamblea constituyente que nosotros lo hemos dicho claramente, es una constituyente por la paz, pero además por la paz con justicia social, porque nos quieren llevar al dilema o la guerra, o la paz pequeña, o la paz grande con justicia social. Pero eso vamos desarrollándolo en el curso del programa. Gustavo, ¿qué piensa usted de todo lo que estamos planteando? Bueno, mira. Y usted que fue uno de los promotores del voto en blanco, ¿cómo se siente frente a los resultados? ¿Optimista, decepcionado? ¿A qué atribuye ese desinfle del 30 y del 40 El voto en blanco no se ha desinflado porque en las elecciones para Congreso nunca alcanzó márgenes mayores a 19%. Fue la encuesta que lo situó más alto. Como dice el doctor Araujo, si sumamos tarjetas no marcadas, la porción de votos nulos que corresponde a doble marcación, más los votos que sacó el voto en blanco, ahí está ese 19%. Pero yo le pregunto, ¿cómo saben que los votos nulos corresponden a doble marcación o no? O, por ejemplo, que hubieran podido corresponder también a gente que creyó que votar en blanco era simplemente doblar la papeleta y meterla. Porque hemos estado haciendo las encuestas de la gente, de cómo votó la gente, y por las redes sociales nos transmiten. Sí. Nunca nos explicaron, la registraduría hizo unos comerciales, unas propagandas diciendo cómo votar en estas elecciones, ubique el logo de su partido, luego el número de su candidato, pero jamás dijo, nunca habló del voto en blanco, premeditadamente. Entonces nosotros nos sentimos muy bien. Digamos, el resultado, no lo llamemos engaños tampoco, no fue el que queríamos. Sí. Hay que ser honestos en eso. Faltó pedagogía también. Pero si uno hace cuentas de lo que teníamos versus todos los que se opusieron al voto en blanco, que fue todos los partidos de izquierda, de derecha, de centro, pequeños y grandes, todos los medios de comunicación, más la registraduría, todos en contra del voto en blanco, creo que se obtuvo un resultado muy decoroso, pero que se le había advertido a la gente, las elecciones para Congreso son una meta volante. Nuestra meta está fijada en las presidenciales. El Alpe de Hues está en las presidenciales. Pero obviamente se genera un efecto como de desconsuelo. La gente cuando vota en blanco porque está triste, porque no se siente representada. Entonces, si ve que su voto en blanco no tiene un efecto práctico, se puede desinflar, y eso es lo que no queremos que pase. Profesor Bassé, yo quiero su opinión sobre este tema. Yo creo que efectivamente pues hay ciertamente parte de los votos nulos y no marcados que son entre comillas votos blancos mal logrados. Yo no creo tampoco que se puedan sumar tan fácilmente todo esto como si fuera solo voto blanco, porque hay
varios motivos por los cuales un voto puede ser nulo y el hecho de marcar nulo en ambas circunscripciones, digamos, es uno entre muchos otros. Entonces, yo creo que sí es sustancial, pero tampoco es la totalidad, ¿no? Dicho esto, entonces yo me quedo con la cifra oficial, que es más o menos de 7 punto algo de voto blanco, sabiendo que está un poco subestimada, sabiendo que generalmente pues en las pasadas elecciones de 2010 al Congreso hubo un voto blanco de 4 punto algo, entonces más o menos se duplicó, vamos a decir. ¿Sí? Ahora, efectivamente, pues el tema es que depende, digamos, de cuál es el efecto que queremos y en qué tipo de elección estamos. Yo creo que el voto blanco tiene efectivamente un efecto jurídico muchísimo más claro en una elección uninominal como la presidencial, y es ahí donde realmente de pronto puede tener una importancia mucho más grande. Pero yo les quisiera preguntar, Gustavo dice que todo el mundo se puso en voto en blanco, digamos, hubo una gran presión a no votar en blanco, especialmente de los partidos minoritarios, porque decía que eso los afectaba. Que de todas maneras, independientemente de que el grueso del Congreso, de los aspirantes al Congreso no le gustaran a la gente, había unas figuras que valía la pena votar por ellas. Menciono el caso, de, por ejemplo, del senador Robledo, que decía, votar en blanco es favorecer a las maquinarias tradicionales. ¿Qué piensan ustedes de eso? Pues, además, yo creo que cuando una persona vota en blanco no cree en ningún partido político y está en su derecho. Claro. Está en su derecho porque los partidos políticos, todos, han demostrado, si no es una alta cuota de corrupción, también mucha incapacidad de atraer también a las masas. Uno ve cómo en esta campaña, por ejemplo, los partidos minoritarios se dedicaron a despotricar del voto en blanco y no hubo una sola propuesta. En las convenciones liberal, conservadora, de la U y del Centro Democrático y del Verde nunca se hicieron proclamas ideológicas y de plataforma programática. Todo se ciñó a la mecánica electoral, a quién va primero, a quién va segundo. Entonces el país, los candidatos no ofrecen, como producto que son en época electoral, no ofrecen al elector un menú atractivo. Entonces tienen derecho a votar en blanco, y estas personas, en vez de atrapar a esas personas, a esos electores indecisos o a esas personas que están resueltas a no creerles, la misma trampa. Empezaron a tratarlos mal, los matonearon muy feo, a la gente le decían idiota, le decían descerebrados por votar en blanco. Eso no puede pasar en un país donde la gente está cansada de la politiquería y de la corrupción. Yo creo que no supieron seducir. Yo creo que ese cansancio viene de hace muchísimo tiempo y se ha expresado tradicionalmente en la abstención. Exacto. La abstención que no tiene efectos jurídicos, efectivamente, pero sí los tiene políticos. Es decir, la legitimidad de unas elecciones en las cuales más de la mitad de la gente no vota, pues es bastante relativa. Sí, es que yo tengo una visión sobre ese tema que usted señala. Por ejemplo, se hacía la crítica de que el voto en blanco atentaba contra el voto consciente de esos partidos. Pero si uno ve la premisa es falsa. ¿Por qué? Porque si de verdad los votos de ellos eran votos conscientes, un voto consciente no lo cambia nadie, ni siquiera el voto en blanco. Y yo decía, yo que estoy conscientemente en blanco, no me mueve ninguno, ni Robledo ni Navarro, para votar por ellos. Entonces, la premisa, primero, es falsa. Segundo, yo sí creo que la gente democrática en Colombia en algún momento tiene que decir voy por el poder político. No voy a jugar a lo que hemos jugado siempre, a ser la mayoría dentro de la minoría. La gente democrática tenemos que ser la mayoría de la mayoría. Algún día vamos a tener que hacer eso. Pero además hay otras cosas que hay que tenerlo claro. En los partidos tradicionales, desprestigiados, inclusive en los partidos de izquierda, hay que decirlo, aparecen caras nuevas, pero en partidos viejos, partidos que han tenido que pagar también. Nosotros al Polo le entregamos, todos los demócratas, 2.600.000 votos cuando Carlos Gaviria, cuando los dilapidaron. No es culpa del voto en blanco de nosotros. Pero además hay una razón democrática que yo como demócrata no puedo eludir. Es que, si bien es cierto, le reconocemos a esos compañeros demócratas que han sido útiles en ciertos escenarios, de todas maneras eso no justifica que se perpetúen ellos también en el poder. ¿Me explico?
Cuando a uno le entregan intereses colectivos, y eso es válido para el alcalde de Bogotá, pero para el señor Robledo, para cualquier persona, los intereses no son de ellos, son de nosotros, la comunidad. Y ellos tienen que hacerlo bien, eso es lo que deberían hacerlo. Cuando lo hacen bien, simplemente están cumpliendo con el deber, no están agregando nada nuevo. Pero adicionalmente, nosotros como demócratas tenemos que aceptar que aun cuando lo hacemos bien, tienen que venir otras personas a reemplazarnos y podrán hacerlo igualmente bien o mejor que nosotros. Entonces, el argumento de que ellos han sido buenos parlamentarios o buenos alcaldes no puede ser el argumento para que se perpetúen en el poder. Como demócratas no lo aceptamos. Quiero agregar algo ahí pertinente. También se cansó la gente de darle la oportunidad a estos candidatos que se autoproclaman, bueno, a los que sabemos que, digamos, no tienen prontuario y que son pocos, de que lleguen al Congreso, están ahí 12 años, por ejemplo, Navas Talero lleva 16 años, va para 20, Robledo lleva 12, va para 16, y si uno mira la misión de ellos no se ha cumplido, pero no porque ellos no quieran, no los quiero criticar, es porque no los dejan. Por ejemplo, ¿a cuántos TLC se ha opuesto Robledo y el Pueblo Democrático? A todos los 7 que hemos aprobado. ¿Y a cuántos han podido detener? A ninguno. No pudieron los candidatos éticos detener la reforma de la justicia y les aprobaron en su cara 8 debates, y si no es por nosotros, los de las redes sociales, la sociedad civil, que fuimos los que detuvimos en últimas ese abrupto, el presidente no sale a bloquear esa ley. O sea, ellos no pueden hacer nada, están maniatados, son muy poquitos. Las mayorías reales somos los que no votamos. Pero los que hemos estado por fuera deben rendirse y no hacer, digamos, tratar de hacer la tarea. Están legitimándolos, porque ellos necesitan que la votación sea 95-3. Entonces, con esos 3 votos de esos 3 buenos, legitiman. Yo voy a dar un argumento que es de Gustavo, pero que... Yo quisiera volver a los resultados realmente porque es interesante. Yo creo que, digamos, hubo menos votos blancos de lo que de pronto se esperaba por las encuestas, pero sí hubo efectos absolutamente claros cuando uno se pone a mirar no el nivel nacional de votos blancos, sino cómo se reparten en el territorio. Y eso es muy importante. Hubo 7-8, digamos, nacional, pero acá en Bogotá, por ejemplo, hubo 12-13%. ¿Sí? Hubo casi nada de voto blanco en la costa caribe, casi nada en la costa pacífica. Hubo muchísimos en el altiplano cundiboyacense. ¿Qué significa? El resultado de esto, se quemaron los senadores de Boyacá, los candidatos de Boyacá. ¿Cree que pudo haber influido todos los paros agrarios? Claro. Totalmente. Entonces acá hay un efecto protesta clarísimo que tuvo efectos muy reales. En Bogotá, el efecto es que efectivamente digamos, hubo menos espacio para los candidatos de opinión habituales, tipo efectivamente los de izquierda, los independientes, etcétera. ¿Sí? Entonces yo creo que los efectos concretos, reales, empíricos, digamos, que podemos ver de los resultados, sí los hay, ¿sí? Y es que finalmente, y ahí sí es un poco un problema, me parece, en el Congreso, la elección de la composición del Congreso de hoy ha pesado muchísimo más las dos costas, con el peso del clientelismo, digamos, que Bogotá y las grandes ciudades. Entonces, lo del altiplano cundiboyacense puede ser simpático por el lado de protesta, de reacción, digamos, al paro agrario. Lo de la pérdida de peso del voto de opinión de las ciudades, me parece que es un poco más problemático, ¿no? Bueno, mire, doctor Rentería, me dicen que interrumpa un momentico, le doy la palabra al regreso después de unos minutos. Doctor Rentería tiene la palabra porque se la quité en el... No, yo simplemente quería agregar a lo que señalaba el profesor en una visión distinta, que el voto en blanco sí creció mucho en muchas regiones. Uno ve las estadísticas entre el 2010 y la elección de ahora,
y resulta que en zonas como el Guainía, que estaba en el 0,1, pasó al 68%. Sí. Es un crecimiento exponencial muy grande, porque si usted tiene 1 y después saca 2, ha crecido el 100%, pero si saca el 68%, ha crecido más del 6.000%. Entonces, eso es importante. Lo segundo es que el voto en blanco sí canalizó parte del inconformismo popular, porque cuando uno ve las zonas más votadas, como son el antiplano cundiboyacense, en esa zona el voto en blanco creció mucho. En el propio Bogotá también el voto en blanco fue importante, pero además los otros se redujeron todos, eso también hay que reseñarlo. Uribe, que sacaba 7.500.000 votos, sacó 2 millones y pico, o sea, perdió 5 millones de votos. La Unidad Nacional perdió cerca de 1 millón de votos y pasó del 90 y pico % de un Congreso a tener el 45%. El Partido Conservador perdió. Entonces, todos perdieron menos el voto en blanco. Finalmente solo el 33% votó, es decir, el Congreso está elegido por el 33%. Pero además, agréguele esto, con todas las prácticas, a nosotros nos afectaron mucho. El registrador no nos dio, por eso pedimos la renuncia del registrador y del Consejo Electoral, pero no permitió escribir los comités, no permitió que se hiciera pedagogía, desinformó diciendo que necesitaba mayoría absoluta. Mire, la pregunta es... Yo interrumpo de nuevo, pero es lo mismo que el efecto que tenía la abstención en sus tiempos, que sigue teniendo la abstención, es decir, ningún efecto, salvo un efecto psicológico, es decir, saber perfectamente que el pueblo colombiano no está con su Congreso, eso es naturalmente. Mire, pero ¿cuál es el efecto práctico? Yo se lo voy a responder. O sea, el Congreso es ilegítimo, no lo decimos nosotros. Uribe dice que le hicieron trampas, ¿sí? Y si él dice que el Congreso es ilegítimo y él sabe de eso, pues nosotros le creemos al señor Uribe, ¿sí? Pero también fue ilegítimo por lo que le hicieron al voto en blanco, ¿sí? Los efectos jurídicos están. El Parlamento andino se fue, ¿sí? En muchas regiones nos va a tocar apoyar a las personas donde el voto en blanco ganó para que reclamen y sean vigilantes de su derecho, ¿sí? Y si barremos ahora a los señores... Pero miren, lo importante del voto en blanco es que es una revolución pacífica. En un país tan violento como Colombia, que los ciudadanos tengan un instrumento de paz para en un solo día barrer a esta clase política, para después reconstruir el Estado, yo creo que eso produce un gran efecto jurídico. Hay un efecto muy grande que es de empoderamiento. Acaba de pasar en Bello. En Bello ganó el voto en blanco, repitieron las elecciones. Hoy ya hay fecha para revocatoria del alcalde. El pueblo quedó empoderado, ya saben que su voto vale. Que se puede, pero digamos, no están diseñados los mecanismos muy para que ese voto, y ahí voy al punto de una discusión que está abierta, es mayoría absoluta o mayoría simplemente. Profesor Base, ¿usted cómo lo ve? Pues entiendo que la Corte Constitucional interpretó que mayoría absoluta, pero ahí sí yo dejo los juristas. No, esa es una discusión que usted tiene con el registrador, porque el registrador sostiene que es mayoría absoluta. Es una discusión donde yo tengo pruebas y él no tiene pruebas. Entonces, ¿mis pruebas cuáles son? Documentos públicos que son las gacetas del Congreso, donde expresamente dicen, acabemos la mayoría absoluta, que era lo que se había establecido en el 2003, y vamos a establecer ahora mayoría simple, ¿sí? Yo espero que la Corte Constitucional rectifique, claro que lo va a rectificar, y para eso tenemos una tutela para que llegue allá y lo rectifique. Pero si no, también es importante decirlo, los ciudadanos están indignados y los ciudadanos consideran que las Cortes, porque el poder político finalmente es de nosotros, el pueblo. El presidente está ahí porque nosotros lo apoderamos a él. Está el Congreso también, e igual eso vale para los jueces. Entonces los ciudadanos no entienden cómo los jueces, y en este caso el Tribunal Constitucional, que es garante de los derechos, termine siendo verdugo de los derechos. Nosotros hemos ya formulado una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperemos que la Corte rectifique, pero si no, la gente del voto en blanco los va a denunciar, y además de eso ya hay quejas en los organismos internacionales del Estado. Usted decía que el registrador no dejó inscribir comités. Le pregunto, si se inscribe un comité, el comité tiene que llenar unos requisitos, los mismos de cualquier candidato, firmas, tener pólizas, y tiene derecho a la reposición de votos. ¿Qué sentido tiene, si uno no cree en el sistema electoral, si cree que todo está corrompido, inscribirse y esperar que le devuelvan plata para eso no deslegitima el mensaje? Pregunto. No, si uno por principios no cree que el voto en blanco deba ser cobrado,
Sí. porque es un voto puro, independiente, legítimo. Si nosotros por principio no queremos dinero, deberíamos tener el derecho a inscribirnos y a tener los medios de comunicación para hacer la campaña. No nos dan esa opción. O se inscribe o no se inscribe. Si nos inscribimos, pues obviamente vamos a desvirtuar toda la campaña porque la gente va a decir, ustedes están en esto por dinero. Plata, sí. por oportunistas, y nosotros renunciamos a eso por principios. Sí. Pero no nos dan esa opción. Tampoco nos dan la opción de vigilar los votos en blanco. Y si hubo fraude en estas elecciones, que a mi modo de ver, por lo que he investigado el tema, es segurísimo, ¿qué no habrán hecho con el voto en blanco que no tuvo un solo testigo electoral en todo el país? Un solo testigo electoral. Ustedes no pudieron poner en ninguno de sus... Pero sí los pedimos, y los hay que denunciarlo porque los pedimos. En una carta común. Si le quitan votos a un partido como el de Uribe, que me imagino que está muy bien organizado y tuvo testigos por todo el país, ¿qué habrán hecho con el voto en blanco que no tuvo uno solo testigo? Ni uno solo. Profesor Bacé, usted que conoce los sistemas electorales de otros países y que ve esta situación, ¿cómo se explica que en Colombia el voto sí tenga efectos políticos y en los otros países no? Es decir, ¿por qué ese como fenómeno tan raro? Sí, es bastante interesante cuando escucho a mis colegas, digamos, decir que el voto blanco no tuvo garantías, porque es un poco paradójico, porque digamos que Colombia es de los muy pocos países donde hay estos efectos jurídicos de rehacer la elección. Bueno, políticos los hay en todas partes, digamos, independientemente de que se cuente o no, pero digamos, Colombia sí, digamos, ha querido dar al voto blanco unos efectos jurídicos fuertes, y yo creo que tiene que ver con una cierta tradición, digamos, de desconfianza con respecto a la representación política, yo creo, digamos, más allá de quiénes son los representantes, por lo menos desde la Constitución de 91, me parece que esta desconfianza es bastante fuerte. Pero justamente hay efectos perversos con esto, es decir, que cuanto más lo queremos asegurar, este voto blanco, reglamentar, etcétera, pues se presentan estos problemas de que efectivamente si uno quiere promover el voto en blanco, entonces está en un marco en que inmediatamente acepta de jugar como si fuera un partido político con reposición de votos, etcétera, y desnaturalizando el mensaje, cuando efectivamente o uno podría... inscribe un grupo de promotores, si quisiera inscribirlos, ¿de dónde sacan 250 millones de pesos para una fianza? ¿De dónde sacan 50.000 firmas? Un grupo de ciudadanos que quiera inscribirlos, es gente espontánea, no tienen esa... Aquí hay que hacer una denuncia muy claramente, es que eso lo inventó la organización electoral. Ni el constituyente, ni el legislador, ni el fallo malo de la Corte, el 490, ese fallo malo, tampoco estableció esos requisitos. ¿Quién los estableció? ¿El Consejo Nacional? El Consejo Electoral con el registrador. Pero además, en una teoría de los derechos completamente violatoria. ¿Por qué? Porque el voto en blanco es un derecho fundamental. Y en la teoría de los derechos fundamentales sabemos que esos derechos no los puede tocar sino el legislador. Nunca lo pueden tocar los gobiernos. Es más, el propio legislador tiene que respetar el núcleo esencial de un derecho fundamental. El legislador no puede decir en Colombia, ahora las reuniones son de yo con yo. ¿Por qué? Porque el derecho de reunión parte del supuesto de una pluralidad. Entonces, este derecho del voto en blanco, que es un derecho fundamental, es un derecho que no lo puede tocar ni la organización electoral ni el registrador. Y nuestra demanda lo que dice es eso. Esperemos que el Consejo de Estado nos dé la razón. Yo les hago una pregunta que me la he hecho en varias oportunidades. ¿Cuál es el papel del Consejo Nacional Electoral en estas elecciones, o cuál fue? Que fueron escandalosas los gastos en algunas campañas, que tiene la misión de vigilar y controlar. ¿Y qué hizo frente a esto? ¿Cuál fue su papel? ¿De espectador pasivo, de cómplice? El Consejo Electoral es elegido por el Congreso de la República. Eso lo dice todo. Por los partidos que iban a ser barridos por el voto en blanco. Sí, exacto. Eso lo dice todo. Sí, pero todo eso es un círculo vicioso, naturalmente. El Congreso elige el Consejo Electoral, pero la gente elige al Congreso. Pero el Congreso se elige con fraude y con trampas y comprando votos. Entonces todo es lo que usted dice, un círculo vicioso y legítimo. Ustedes, digamos, están en una labor quijotesca. Planteemos esto en esta misión quijotesca que se han propuesto frente a las presidenciales. ¿Cómo ven el panorama? Yo creo que el voto en blanco va a ganar, va a barrer, va a lograr su objetivo. Ahí sí vamos a hacer realidad el sueño de Saramago, ese gran premio Nobel, de que el voto en blanco, finalmente con la indignación de las personas, y en ese momento, automáticamente, el país va a tener que decir, como dicen los jugadores, barajemos de nuevo.
¿sí? Y en ese momento se abre la Asamblea Nacional Constituyente. Y una Asamblea Nacional Constituyente, ¿para qué? Para que haya un proceso de paz grande, no pequeño, para que no haya ni la guerra de Uribe, ni la paz pequeña de Santos, sino la paz con justicia social. Cuando nosotros decimos justicia social, ¿qué queremos decir? Más derechos para los colombianos. Pero me da la impresión de que usted da por hecho que si el voto en blanco barre a los candidatos y se convoca una asamblea constituyente, esa asamblea constituyente va a ser elegida por los mismos que votaron en blanco y no por los que votan por los partidos amarrados. No. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros sabemos... Porque usted da por hecho que la constituyente que salga de ahí traerá la paz con justicia social. Es una constituyente autoconvocada por el pueblo. Cuando el pueblo rechaza todos los partidos y los derrota en las urnas. ¿Cómo se elige esa eso? No, claro, o sea, en la práctica. No, hay que decirlo en la práctica. Sí. Hay un riesgo, porque hay otros que quieren la constituyente para otra cosa. Uribe quiere la constituyente para reelegirse él. Y la SAR para otra cosa. Claro, sí, pero cada quien tiene que saber cómo entra. Nosotros sí creemos que la mayoría de la gente, el 57% que no votó, más los inconformes, que sumados todos a cerca del 80%, 70 y pico por ciento, ¿sí? Esa gente tiene otra visión del país. Esta marcha que vimos ayer, las otras marchas, y así se lo hemos dicho a la gente. Cuando la gente, por ejemplo, de la marcha nos dice a nosotros, es que Uribe se mete a la constituyente. Sí, no podemos impedírselo, pero métanse ustedes precisamente para que el proyecto de él no sea el que quede como el proyecto de reforma del Estado, porque todos tienen derecho. Voy a hacer una breve interrupción y le... Sí. A ver, Sí, entonces ustedes no pedirían el voto en blanco para la constituyente. Claro que lo pedimos para la constituyente. Lo que no podemos engañar a la gente diciéndole que la constituyente solo la vamos a hacer nosotros. No, nosotros tenemos que advertirle a la gente que en la constituyente deben participar todos los colombianos. Y si participan todos los colombianos, la gente inconforme, pues tiene una oportunidad para lograr una constituyente como ellos quieren. me van a matar si yo no los interrumpo. Le doy la palabra al profesor Base apenas volvamos del corte. Bueno, profesor Base, usted estaba viendo aquí como con ciertos puntos de interrogación la propuesta digamos, hacia dónde tiende el voto en blanco. Ellos creen que va a derivar, si gana, en una constituyente. ¿Usted qué riesgos le ve a eso o qué posibilidades le ve? A ver, yo evidentemente soy mucho más escéptico que mis colegas ahí que promueven el voto en blanco sobre el mecanismo. Yo creo que es un mecanismo que realmente tiene un efecto muy útil y muy interesante en situaciones particulares. Es decir, cuando hay una restricción por cualquier razón de la oferta política que hace que los candidatos que se presentan o son los mismos o se han puesto de acuerdo antes y entonces solo hay uno, cosas por el estilo. Es lo que pasó en Bello, por ejemplo, en 2011, ha pasado, digamos, en el ámbito local. Ahí sí me parece perfecto, ¿sí? Por eso, digamos, en una elección uninominal me parece bien. Al Congreso, así, para reflejar un descontento generalizado, yo estoy un poco más escéptico porque realmente no propone alternativa realmente. Y entonces asumir que después va a haber una asamblea constituyente y que ahí sí los electores como por magia se van a volver serios y van a votar a conciencia y no sé qué, cuando no lo hacen en el Congreso. Yo pienso que es mucho, digamos, pensar mucho con el deseo también, ¿sí? ¿Por qué no jugar, digamos, con las instituciones que hay y desde el Congreso pues intentar cambiar las cosas más bien, ¿sí? Lo que yo veo de todas maneras es que no... ¿Por qué van a cambiar los electores entre una elección y otra? Entre una elección para el Congreso... Son los mismos que piden que les den cosas por el voto. Bueno, si se trata de los mismos. Y como es imposible que no gobierne nadie, es decir, la anarquía es un sueño completamente inalcanzable, porque siempre habrá quien gobierne, porque la naturaleza tiene horror del vacío, digámoslo así.
quiénes serán los elegidos a esa constituyente que usted espera ya tan limpia y que conducirá a la justicia, a la paz con justicia social. Bien, entonces yo diría esto. Lo primero es que nosotros no aceptamos el determinismo, hay que decirlo claramente, que estamos condenados como en 100 años de soledad a ser la estirpe maldita, ¿sí? No lo aceptamos. Nosotros sí creemos con Kant que hay una segunda oportunidad sobre claro, la tierra. y que los hombres pueden tomar su destino en sus manos. Entonces, por principio, no aceptamos el fatalismo que tenemos que hacerlo. Segundo, en Colombia hay muchas formas de política que no existen ni en Francia ni en otros países. Gústenos o no, la guerrilla es una forma de política. Hay que decirlo claramente. No estamos de acuerdo con la lucha armada, pero es una forma de hacer. Pues han puesto Las marchas es una forma de hacer política. Pero no son formas de gobernar. No. Las marchas no son, no son gobierno. Si me dejan terminar, yo termino. Entonces, estoy diciendo que es que en Colombia no es cierto que la única manera de hacer política es a través de las elecciones. O sea, el pueblo colombiano hace política a través de distintas maneras, que pasan desde la marcha, las mingas indígenas y todas esas cosas. Ahora, esas personas, y yo en eso coincido con ustedes, tienen que participar en el proceso precisamente para evitar que los mismos se apoderen del proceso. Pero si esas personas participan, yo sí creo que podría haber una constituyente diversa. No por azar, la constituyente del 91 fue distinta a la del 86. Podemos decir muchas cosas, pero gracias a que estuvo el M19 ahí, hubo unos derechos que antes no teníamos. Entonces, si esta gente, los estudiantes, la MANE, los indígenas, los campesinos y todos esos sectores que hacen política por fuera de lo electoral, descubren que el voto en blanco de verdad es una revolución pacífica como es, en un día, sin necesidad que acudir a las armas, no hay duda que se abre un proceso interesante. Y si ellos participan, pues lógicamente el riesgo será menor. Yo confieso que hay el riesgo. Participan organizados políticamente como partidos. No necesariamente como partido, es que la propia Constitución lo dice, hay movimientos políticos, o sea, no necesariamente partidos. Mire, pero Gustavo y yo podemos tener diferencias en muchas cosas. Yo creo que si nos ponemos a sumar, pero también podemos tener puentes para ponernos de acuerdo en las cosas elementales, ¿sí? Entonces, yo sí creo que en Colombia es posible hacer eso, hacer un frente amplio de gente para responder a lo que dice Antonio, el peligro que sí existe de que a la constituyente lleguen los mismos y las reformas que hagan sean peores a lo que ya tenemos, que es un peligro, se resuelve abriendo un poco, quitándole tanto candado a la democracia que le ha puesto el Consejo Electoral y el registrador. Estamos llegando a una restricción democrática muy parecida a la que hubo en los años 50 y 60 con el Frente Nacional, porque en última el partido de la U, Cambio Radical, todo eso es el mismo bipartidismo. Pero no están dejando participar. En este proceso hemos hecho un recorrido por el país y he encontrado líderes muy valiosos que me dicen, nunca me he podido inscribir a una candidatura. Primero porque me tengo que entregar a un partido corrupto y yo no quiero que mis votos vayan a Cambio Radical, al Partido Liberal, al Conservador, ni a nada. Y segundo, me ponen me piden unas garantías que yo jamás podría tener. Entonces, ¿cómo, si hay un proceso constituyente, todas estas personas pudieran llegar allá? Claro, eso es válido, pero también vivimos después de la constituyente del 91 la proliferación de partidos de garaje, que tuvo que haber unas reformas. Yo no sé por qué eso era malo, Porque había, porque esa es la libertad, si se quiere parar un loco a decir yo arreglo este país y vota por él la mamá de esos niños. Pero si todavía sobreviven familias empresas como el señor Pero yo sí creo en esa libertad. A mí me parece que era mejor ese modelo que el que hay ahora. Es que realmente, pues... Pero además la culpa no es de la Constitución del 91, antes existía más. Es que la Constitución, los que reglamentan... Pero no conspira para la formación y la estructuración de partidos sólidos, digamos que ese es el objetivo que no se ha logrado. Si esos partidos sólidos trabajaran por la gente, valdría la pena, pero no hay un solo partido en Colombia que diga, nos damos la pela por la gente. Son carteles de avales, son personas que llegan a representarse a sí mismas, son personas que llegan a representar los intereses de las mafias que los eligen. También. Entonces aquí no vemos partidos del lado del pueblo. Los buscan cada 4 años, los usan como prostitutas, los votan, vuelven y los buscan a los 4 años. No significan que sean necesarios. Ahí yo creo que el peligro es volver a recaer en lo que estaba diciendo, esta desconfianza hacia la representación que nos lleva a esta idea de que entonces todo el mundo se representa a sí mismo. Lo que es absurdo es acabar con la representación y entonces es una especie de utopía participativa, no sé qué, que finalmente no es democrática,
porque pues, si participamos todos realmente... Es un control social a ese sistema de democracia participativa. Además, Gustavo, hay que decirlo si no están claramente. votando por mí porque no lo estoy representando. Entonces el partido tiene que decir, voy a poner unos candidatos en la lista más responsables, sin prontuario político, sin prontuario jurídico, a ver si la gente corresponde. Y correspondemos. Mejorar los partidos, es un control social. Pero no necesariamente. Mira, yo era amigo de eso, pero yo sí creo que hay que reflexionar con realidades. Y en la realidad de Colombia, los partidos políticos no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, en este momento nos toca abrir otra vez los partidos. Yo lo digo, yo que era amigo de los partidos, ¿sí? Entonces nosotros no podemos seguir con el cuento de que, porque el Partido Liberal también se convirtió en un partido de familias. No nos echemos mentiras. Y el Partido Conservador es un partido, claro, es un partido de familia. Y el Polo también. Y todos están haciendo lo mismo. Entonces nos toca hacer la apertura en algún momento. Pero como dice Antonio, ¿qué garantiza que no volvamos a las mismas, pero con... No, pero yo iba a terminar diciendo esto. ¿sí? Si a mí me preguntan, y en eso yo confieso mi vocación rusoniana, lo digo aquí delante del profesor, ¿sí? Y es que yo sí soy amigo de la democracia directa. El cuento de que nosotros tenemos que hacer solo democracia representativa no me gusta. Yo soy amigo de la democracia de Grecia, donde el pueblo lo hace. La Constitución del 91 habló de eso. No, pero además, hoy en día hay cosas técnicas que la permitan, comenzando por el computador y los internet y todo eso, para que la gente esté... moderna pasa por construcción de identidades colectivas que se crean a través de los partidos, entre otras, no solamente, y no en que cada uno participa para... No crea que los campesinos que participaron ayer, porque no están con el Partido Liberal y el Partido Conservador, no tienen claras sus ideas de que quieren tierra en Colombia y de que quieren reforma agraria. Es un colectivo, estamos hablando de una identidad colectiva y no de yo frente a mi Facebook. ¿sí? No, también. Lo que pasa es que eso te facilita técnicamente, porque ¿por qué tienes tú que ir allá a hacer lo mismo de la máquina? Hazla desde tu casa y de esa manera ahí no hay debate. Bueno, cada cual da su opinión sin debate, sin discutir y sin... Es que el momento de votar es distinto al debate. Es distinto al debate. Yo sí creo que tenemos que cambiar el cuento de que nos tienen que meter democracia representativa exclusivamente, no. No, pero la Constitución consagra no es nunca mecanismos de participación. En Colombia, otra pregunta más concretica, por ejemplo, si se instaurara el voto electrónico, que estamos demorados en hacerlo, ¿ustedes creen que eso ayudaría a purificar en algo las elecciones? Con un riesgo también, que ya sabemos que en la electrónica también hay fraude. Entonces, con control y control popular, como lo está proponiendo Gustavo. O sea, además de los controles institucionales... Ese control popular? Muy fácil. Yo pregunto. No, muy fácil no. Claro, se lo voy a decir, si me lo deja explicar. Hay mucha gente que sabe de sistemas, que pertenece a la sociedad civil, y si les permitieran a ellos acceder al control, lo harían. Si a nosotros nos hubieran permitido ir, claro. No, es que los genios no solo están en la administración, están fuera. No, otro partido no, sociedad civil. Estoy diciendo sociedad civil. Mire, si a nosotros nos hubieran permitido llevar unos técnicos para que mirara lo del voto en blanco, los hubiéramos llevado. Lo que pasa es que no nos dejaron llevarlo. Mire, entonces, control institucional y control popular, eso lo estamos proponiendo nosotros. De la democracia directa de la que habla el doctor Araujo, por ejemplo, por lo menos funcionara para las reformas constitucionales. Como una constitución de los Estados Unidos que tiene como 250 años ha hecho 9 enmiendas y nosotros acá en 20 llevamos para 40, porque el legislador acomoda la constitución a los intereses del presidente y a los suyos propios, como esta reforma de la justicia fallida, en la que se iban a quitar inhabilidades e incompatibilidades que le había impuesto la constitución del 91, y más encima se iban a poner las mismas impunidades que tenía el Congreso cuando Pablo Escobar. Y eso, y el pueblo, ¿cómo no va a poder decidir ahí directamente sobre si pero queremos que yo eso también o no? como constituyente primario pueda votar en el momento de la votación? Una reforma tan importante como la justicia tiene que ser convocada a referendo. Sí las hay, esos mecanismos, o previos o posteriores. Claro que puede haber una última intervención. No veo intervención. por qué ustedes dan por hecho que en el referendo no se hará fraude. No, eso sí no lo podemos saber. Eso es muy complicado. Si nos permiten control popular y nos permiten, pues menos riesgo hay. Es decir, A los que estamos con el voto en blanco. Y a usted también, si quiere participar y apoyarnos en eso, bienvenido, porque el voto en blanco no es de nadie, tiene esa ventaja, que es de todos y no es de nadie. Si todos colaboramos en el control, lo hacemos. Pudiéramos dedicar más tiempo a esta discusión. Les agradezco a los invitados que nos hayan acompañado. Creo que ha sido muy interesante el debate y a ustedes los invito el próximo martes a la misma hora por este canal. Muchas gracias y buenas noches.